Hace algunos días vimos las calles físicas y lo que ahora se denominan las calles online, plagadas de acciones, muchas incluso gubernamentales, las redes sociales con publicaciones, reels, charlas y eventos en los que tal vez más que nunca se hizo hincapié sobre la importancia de realizar cambios en hábitos ciudadanos, de enfoque diría hasta corporativo, empresarial, dirigencial en caso. Vi mucha política haciendo autocrítica al respecto, que tienen que ver con el Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora todos los 17 de mayo desde el año 2005, fecha impulsada por la propia UNESCO. Esta efeméride, que sirve como oportunidad para educar y motivar justamente a las personas, a las empresas y a los mismos gobiernos a adoptar prácticas más sostenibles en sus actividades diarias y contribuir así a una mejor convivencia con nuestro entorno, específicamente invita a poner en práctica estrategias de reciclaje para promover la conservación de los recursos naturales, la reducción de la contaminación y minimizar el impacto negativo sobre el planeta. Pero pensemos en esto último, quedémonos en esto último. ¿Por qué pueden tener relevancia esta y otras conmemoraciones similares? ¿Qué significan? ¿Cómo se relacionan con lo cotidiano, con nuestras actividades, con las pasiones, con el presente o con el futuro? ¿Cómo atraviesa o atravesará el fútbol el acatar o no estas recomendaciones? Digo, ¿siquiera lo hará? ¿Tendrá algún impacto? A veces no está de más volver a aclarar que la crisis climática, que ya ingresó desde el banco de suplentes, no se limita solo a modificar unos grados de más o de menos en la aplicación del clima, sino que progresivamente nos va dejando ver su potencial y en qué escenarios nos encontrarían los partidos del mañana, o quizás ya los de hoy, en caso de que todo siga como hasta ahora. Te pregunto, si en algunos años pudiéramos perder algo tan importante para nosotros como es el fútbol, ¿estaríamos dispuestos a cambiar? Yo, sin lugar a dudas, probaría otra táctica para ganar este partido, pero antes intentemos explorar algunas posibles consecuencias del cambio climático sobre nuestro deporte rey. Esto es Fútbol para el Mundo. El fútbol, como cualquier otra actividad y como ya hemos dicho, está expuesto a cambios en su dinámica tradicional en la medida en la que avance, y esperemos que no, la crisis climática. Las consecuencias del aumento de la temperatura media global a lo largo de las últimas décadas, la contaminación, la destrucción de ecosistemas enteros, en definitiva, la perpetuidad de dinámicas sistémicas que perjudican al ambiente, lentamente comienzan a ser percibidos en diferentes áreas y el fútbol, por supuesto, no está exento de sus efectos. El año pasado, y como ya he comentado en el episodio anterior, me tocó disputar el torneo de Segunda B en Costa Rica. Una vez clasificados a playoff de la competición, tuvimos que viajar a Puerto Viejo para enfrentar a la Academia de Fútbol Talentos del Caribe por los 16avos de final. Puerto Viejo es una de las ciudades turísticas más importantes de la región sur, en la provincia de Limón, del lado este del continente, con unas playas realmente de película, flora y fauna que deslumbran en un paisaje hermosamente natural, e incluso la peculiaridad de encontrar un armónico cruce étnico y cultural entre comunidades latinas y afroamericanas. Pero esto no fue lo que más me llamó la atención. Una vez llegando al estadio en el que se jugaba el partido de ida, me di cuenta de que estaría en minutos jugando al fútbol a metros del mar. Sí, literalmente, poco más de 100 metros, algo que nunca había vivido hasta ese entonces. Aún intentando estar concentrado junto a mis compañeros para llevar adelante la batalla futbolística de los húmedos 30 y pico de grados caribeños y el partido en sí,
me di el espacio para hacer un poco de proyección y de reflexión, si se quiere. ¿Qué pasaría con esa comunidad que tiene en el fútbol una de sus competiciones relevantes y principales y que une a personas a través de su academia en caso de que se cumplan los pronósticos para la segunda mitad del siglo? Me refiero con esto a la posibilidad, emitida no por mí, sino por la ciencia, de que muchas zonas del planeta queden bajo el agua. Tomar conciencia de eso me entristeció un poco y me hizo pensar, ¿qué pasaría con ese equipo? ¿Dejaría de existir? ¿Se mudaría a otra ciudad? ¿Y los chicos y chicas de esa comunidad perderían la posibilidad de vivenciar, aprender, competir y formarse a través del fútbol? ¿Se desconectaría el deporte de esta parte de ese país? ¿Sería yo uno de los últimos argentinos, tal vez, en pisar una cancha en ese lugar del mundo? El aumento del nivel del mar, producto del deshielo en los polos, entre otras cosas, una de las consecuencias más graves del cambio climático, podría tener un impacto devastador en ciudades costeras. En cuanto al fútbol, la inundación de estadios de clubes, incluso históricos, y centros deportivos, podría obligar a estos equipos a reubicarse o tal vez a desaparecer. Pienso no solo en este ejemplo que me tocó experimentar, sino en tantísimos otros, sin ir más lejos en mi propio país, con equipos y clubes próximos al agua, como los hay en Mar del Plata o en Ciudad de Buenos Aires, o incluso en Entre Ríos, provincia receptora del cauce hídrico tanto del Paraná como del Uruguay por ambos costados, y que se denuncian como esas zonas plausibles de perder territorio consecuencia de este aumento en el nivel del mar. En la misma sintonía, las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas ponen en riesgo la salud de los jugadores, aumentando el riesgo de deshidratación, de golpes de calor e incluso la posibilidad de ocasionar la muerte del deportista en casos extremos. Nuevamente fui testigo en esta última experiencia del desmayo de 2 compañeros del equipo titular en la final de ida frente a Punta Arenas San Luis, jugado en la localidad de Punta Arenas, una ciudad construida sobre una angosta franja de arena que se proyecta en forma de flecha o de lengua hacia el océano, sobre el margen este del Golfo de Nicoya, en la costa del Pacífico. Bueno, ¿qué pasa con el profe de geografía, Y que tiene temperaturas altísimas, que en estación lluviosa, o sea húmeda, se sienten realmente muy pesadas y calientes, como dirían los ticos. En este caso, ni siquiera se tuvo en cuenta el mejor horario para disputar un partido de enorme carga como es una final. Se jugó al mediodía. Entonces me pregunto, ¿qué tiene que pasar? ¿Tal vez lo peor para que se piense en la salud de los deportistas? En estos días, las intensas e históricas olas de calor en Centroamérica, precisamente en México, provocaron la pérdida de cientos de animales, por ejemplo. Pero no me quiero ramificar. El tema principal es más general y es pensar en cómo se gestionará la organización del fútbol, tanto para jugadores, para trabajadores en general, como para espectadores en un mundo en el que las temperaturas promedios sigan subiendo año a año, recortando cada vez más los horarios en los que esté sanitariamente aprobado desarrollar una actividad deportiva o estar expuestos al sol y al calor. Justamente el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de precipitaciones también favorece la proliferación de vectores de enfermedades como son los mosquitos, transmisores de dengue, chikungunya o el Zika, lo que podría obligar a suspender partidos o incluso torneos enteros en zonas de alto riesgo. En Argentina, este verano se han jugado partidos en los que la transmisión televisiva estaba literalmente difuminada por nubes de mosquitos. Ojo, esto no es una complejidad solo del fútbol, Estamos hablando de ciudades infestadas de mosquitos que no te permiten estar en un espacio público, menos en uno natural, o siquiera desarrollar las actividades cotidianas por la molestia del intento de picadura constante. Esto que parece incluso gracioso y que en Argentina este verano han aparecido miles de memes de todo tipo, se convierte rápidamente en un problema de salud pública al aumentar los casos de afectados, internados o incluso los decesos, y expondría a las autoridades de las ciudades de foco endémico o epidémico a la suspensión de eventos masivos al aire libre. Las lluvias intensas,
Las llamadas actualmente superceldas e inundaciones repentinas que éstas provocan también representan una amenaza para el fútbol, ya que pueden dañar la infraestructura de los estadios, campos de entrenamiento y centros deportivos, además de poner en riesgo la salud y la seguridad de los propios jugadores, espectadores y personal. Ejemplo reciente de las inundaciones en el sur de Brasil, con ciudades y obviamente estadios bajo agua, afectando a toda la comunidad, a la fauna, a la economía y obviamente a la disputa de cualquiera de los torneos más allá de los más prestigiosos que juegan Grêmio Internacional por el Brasileirao. En el caso reciente de estos equipos brasileños, debieron remitirse a la postergación de los partidos, incluso por Copa Libertadores de América, y luego a la obvia mudanza de localía por el posterior estado deteriorado de los campos de juego. En Argentina se han vivido en los últimos tiempos inundaciones similares en la localidad de Concordia, afectando a los clubes locales, o el histórico temporal en Bahía Blanca que literalmente destruyó infraestructura, entre otras, de instituciones deportivas. Por el contrario, la sequía, la desertificación y la escasez de agua también podría afectar a la disponibilidad de recursos hídricos para el riego de los campos de fútbol, especialmente en zonas áridas y semiáridas, siguiendo en Sudamérica como puede ser en Chile. Más allá de que en los niveles de competición inferiores suelen haber campos en mal estado, ¿se imaginan esto mismo en los torneos profesionales de alguno de estos países, con jugadores que valen miles o millones de dólares? Y así podríamos seguir enumerando. Las amenazas del cambio climático no se limitan solo a lo físico, a lo ambiental, sino que además también podría afectar la economía del fútbol, reduciendo la asistencia de fanáticos a los estadios, las ganancias por transmisión y finalmente el valor de los clubes, efectos de un desplome generalizado que siempre repercute con más fuerza en los sectores más vulnerables de la sociedad que casualmente suelen ser los más fieles seguidores, socios y asistentes de la mayoría de equipos alrededor de todo el mundo. Sin embargo, en este panorama desalentador también hay esperanza. La comunidad futbolística, desde jugadores y entrenadores hasta organizaciones e hinchas, tienen la oportunidad de unirse para combatir el cambio climático y proteger el futuro de este deporte. Este mismo espacio digital de comunicación sirve a ese propósito. Si bien las confederaciones y organismos comienzan a tomar cartas en el asunto, muchas veces de ritmo lento, es relevante que todos quienes participemos en la esfera futbolística en uno u otro rol, en cualquiera de los niveles, desde los más profesionales hasta los menos, podamos mantenernos informados sobre esta problemática y abiertos a la posibilidad de romper ciertas estructuras tradicionales, crear nuevas dinámicas y formas de hacer y de vivir la experiencia del fútbol, pero sobre todo de hablar, debatir, intercambiar ideas acerca de los impactos de la crisis climática, no solo en todo lo que tiene que ver con patear una pelota, sino fundamentalmente en frenar lo máximo que sea posible cualquier acción que colabore con los daños ya irreparables al planeta de los que venimos siendo protagonistas y ahí sí campeones indiscutidos desde hace varias décadas. El cambio climático es una realidad y lamentablemente asistimos con una periodicidad cada vez más frecuente a sus impactos. Pero gracias a la comunidad científica, las proyecciones, los modelos posibles, los diálogos y las alarmas suenan cada vez más fuertes. Tenemos que saber que el fútbol no será una excepción en la batería de transiciones que debemos abordar. De la mano de la conciencia acerca de la problemática, debe acompañarnos la mesura para que esta información no nos agarre mal parados de contra y se transforme en miedo ante el porvenir, parálisis frente a las situaciones o la creciente ecoansiedad que aqueja sobre todo a poblaciones jóvenes que ven un horizonte potencialmente peligroso para ellas. Es hora de tomar medidas desde el plano macro, obvio, pero sobre todo desde lo individual, aquello que está bajo nuestro propio control y decisión para proteger nuestro planeta. Como ya hemos hablado en otros episodios,
e intentar asegurar que el fútbol siga siendo una fuente de alegría, pasión y unidad para las generaciones venideras. Una verdadera herramienta masiva que aporte soluciones, inspiración y esperanza. Juguemos juntos en este equipo. Te leo en los comentarios del episodio para compartir qué te pareció esta información, este enfoque. Te invito a que sigas el Instagram del podcast, @unfutbolparaelmundo, que uses los hashtags #JugamosPorElPlaneta y #FútbolParaElMundo. Y te recuerdo que si querés apoyar este proyecto, puedes donar un cafecito, recomendar los episodios y mantenerte en contacto para sugerir temas, ideas o transmitirle buena energía al trabajo y esfuerzo. De este lado del micrófono, Emma Pixiau, es un placer que seas parte de este team verde, que me brindes tu escucha y atención y que seas un o una agente de cambio más y te propongas acciones para hacer un mundo mejor. Nos encontramos en la próxima jugada preparada. Abrazo de gol.